Saludos, mi nombre es Amanda y te doy la bienvenida a este espacio de melomanía, melancolía y más. Ha pasado un largo tiempo para traerles este trabajo. Mi tiempo y herramientas se han reducido mucho y en verdad espero que lo disfruten. Este mini documental estará dedicado a la banda georgiana Psychonaut 4. Personalmente considero que es una agrupación bastante particular que ha cautivado mucho al público latinoamericano. Sus temáticas controversiales y sinceridad para desahogarse no son solo vivencias y trastornos. Su contexto histórico y social influye de una manera relevante e incrementa aún más la profundidad de su música. Es por esto que para conocer su historia me parece fundamental indagar en lo que hay detrás de la realidad en la que nacieron y destacar cómo lo muestran en su música. Partiremos desde ello para ir conociendo su camino hasta los días presentes. Ahondaremos en su crecimiento y en la maduración de su trabajo musical. Únicamente vuelvo a dejar claro que YouTube no me permitirá mencionar temas explícitos. Espero sepan comprenderlo. Este video tampoco se encuentra en defensa de ningún acto cometido por los integrantes de la banda. Es únicamente informativo. Empezamos este recorrido para conocer más a fondo a Psychonaut 4. Deseo aclarar que la historia de esta nación ha sido bastante complicada. Me informé a través de varios documentales y solamente este tema hubiese tomado mínimo un par de horas de video, por lo que tuve que resumirlo al extremo. Además, las cuestiones políticas son tópicos bastante fuertes, donde muchos medios tienden a polarizarse y no deseo que la información de este canal pueda desviarse y ser malinterpretada. Pero si desean informarse mucho más al respecto, dejaré una lista con todos los documentales que vi en la caja de comentarios. Empecemos. Georgia es un país cuyo contexto histórico ha sido difícil desde tiempos inmemoriales. Guerras, corrupción, limpiezas étnicas, crisis energéticas, económicas y más. Rodeada de grandes potencias y otros pequeños países que han atravesado y atraviesan eventos conflictivos constantes. Solo en la Segunda Guerra Mundial, más de 350.000 georgianos perdieron la vida. En 1989 sufrieron la tragedia del 9 de abril, que causó la muerte de más de 200 personas y dejó cientos de heridos. Para situarnos un poco en la línea de tiempo que influye en la banda, los años 90 toman relevancia. En 1991, la República Socialista Soviética de Georgia se independiza de la Unión Soviética, convirtiéndose en un país soberano. Sviat Gamsakhurdia se proclamó como el primer líder de este nuevo estado, pero solo hicieron falta unos meses para que su dura represión causara el estallido de una gran guerra civil, tras un sangriento golpe de estado. Además de sufrir las consecuencias comunes de inestabilidad económica severa que atravesaron los países postcomunistas en Europa. Esta situación causó tensión con los vecinos de Abjasia, Ayaria y Osetia del Sur. Las figuras principales del conflicto fueron Gamsakhurdia, con ayuda de Abjasia, Osetia y los chechenos, y Shevardnadze, respaldado por Rusia y Ayaria. Este último triunfó en 1995. Una vez en el poder, intentó frenar el conflicto, pero reprimió la zona de Abjasia, por lo que los separatistas continuaron con el conflicto armado. Más de 250.000 georgianos fueron depurados de Abjasia y aproximadamente 25.000 fueron desplazados de Osetia. En esta zona se realizaron limpiezas étnicas, donde hubo decenas de miles de muertes más de georgianos entre 1992 y 93.
En el 99, el gobierno se empieza a distanciar de Rusia y torna su mirada a Occidente. Por ende, Rusia decide frenar exportaciones de gas y petróleo a Georgia, entre otros decretos que causaban tensión en los alrededores. Esto causó graves daños a la sociedad. Tuvieron crisis energéticas y poco avance en educación, salud, tecnología y más. Años más tarde, en 2003, se da la Revolución de las Rosas, tras las elecciones del entonces actual gobierno contra Mikhail Saakashvili. Tras dudosos comicios, explotaron marchas en contra de los resultados. Muchos manifestantes con rosas en mano lograron que Saakashvili tome el poder, quien llevó a un enfoque occidental a la política del país. En 2008, el presidente decide enviar tropas militares al norte de su país con la intención de controlar esas zonas para la estabilidad del gobierno. Esto desencadenó que Osetia del Sur, Abjasia y la gigante Rusia formaran un fuerte bando contra el país, causando la famosa Guerra de los 5 días, donde aparte de cuestiones territoriales influía la constante petición por parte de Georgia de ingresar a la OTAN. El apoyo que esperaban por parte de Occidente no apareció, desmoronando a Georgia y causando la pérdida del 20% de su territorio, además de que al mismo tiempo la OTAN rechazaba que formen parte de ellos. Murieron más de 800 personas, la pobreza creció y la calidad de vida en general disminuyó más. Las tropas rusas continúan hasta el día de hoy en las fronteras. Pese a esto, el país mantiene su intención de acceder a la Unión Europea hasta el día de hoy. Actualmente, manifestaciones se encuentran encendidas debido a este tema. La tensión política, sobre todo en el gobierno y los medios de comunicación, intentan dividir a la población respecto a ser contra o pro Rusia, después de los sucesos vividos desde finales de los 80. Sin embargo, en entrevistas a familias georgianas en medios independientes, muchos recalcan que perdieron a familiares y amigos que se quedaron allá, o que tienen contacto y estima por muchas personas que se encuentran en la otra frontera, y que los conflictos no fueron del pueblo, sino de los gobernantes. Además, cabe resaltar que la Iglesia georgiana apostólica autocéfala ortodoxa mantiene un control inminente en las decisiones políticas y sociales del país. Siempre ha sido vista con un respeto temeroso por personas de la autoridad y por el pueblo en general. Como ven, la situación en Georgia ha sido difícil. La generación a la que pertenece la banda y la que la antecede han sido afectadas por situaciones de migración, pobreza, hambre, guerras, desempleo y falta de recursos básicos. Por ende, el incremento de enfermedades, alcoholismo, drogadicción y problemas de salud mental son de gran preocupación. El suicidio, alcoholismo y consumo de drogas se encuentran dentro del listado de las 50 causas principales de muerte en el país. Las drogas son un problema tan común en Georgia y su distribución y compra tienen técnicas que la hacen de fácil acceso. Para darnos una idea de la magnitud de esto, existen grupos que defienden el consumo adecuado y al contactarlos se encargan de enseñar cómo consumir sustancias sin llegar a una sobredosis. Además, las leyes de sanción por posesión de drogas incrementaron de manera exageradamente absurda sin tener éxito en la baja de consumos. Todo lo trágico que sucede obviamente debe tener otro lado, más allá de la evasión a través de sustancias, y es el arte. En mi investigación fue bastante impetuosa la idea de que los georgianos siempre están bailando o cantando. Es algo innato. No importa si no lo hacen correctamente, lo importante es alzar la voz. Georgia goza de una arquitectura magnífica, un país privilegiado para exportar uno de los mejores vinos del mundo. Es un país rico en historia, literatura, destacando su bello alfabeto, pintura, teatro, danzas nacionales increíbles, contando con un ballet tradicional único en el mundo y sumamente respetado por su singularidad y técnica. Y acercándonos un poco más a la temática principal de este video,
La música. Desde cantos polifónicos pasando a música folclórica de gran belleza, cantos representativos de ciertas regiones y trovadores de tiempos de guerra, la música de Georgia toma mucho de la tristeza de su contexto y es bastante apasionada. Después de su separación de la Unión Soviética en los 90s, contraculturas empezaron a emerger por borbotones en una juventud georgiana que cargaba mucho dolor. Diferentes maneras de expresarse surgieron a través del techno, rap, post-punk, pop y demás géneros. Es relevante nombrar a uno de los movimientos musicales más importantes que ha tenido la juventud georgiana en las últimas décadas, el Rave Revolution. La música electrónica es bastante popular en el país, sobre todo en los clubes de Tiflis. Estos lugares son considerados un sitio de libertad para sus asistentes, donde pueden desahogarse y olvidar todo su difícil contexto a través de la música y el baile, además de ser lugares de cero discriminación en todo sentido. Sin embargo, las autoridades del país, la iglesia y movimientos ultraconservadores los ven como una amenaza para la sociedad, debido a que es un lugar donde existe un fácil acceso a las drogas y a la vez se encuentran en contra de la comunidad LGBT. Este movimiento inició después de que grupos de la policía ingresaran al famoso club Bassiani de una manera brutal, con armas en las manos, y arrestara a casi 70 personas. Las autoridades generalizaron a los asistentes como dealers y fueron encerrados con bastante agresión. Esto causó una enorme marcha al día siguiente, donde miles de personas exigieron justicia y libertad de expresión. Con techno a todo volumen en sus parlantes, convirtieron las calles en un rave gigante, haciendo memorable la frase "We dance together, we fight together". Bailamos juntos, luchamos juntos. Movimiento también apoyado por Psychonaut 4. Para ellos, liberaban la ira contenida ante la intolerancia de parte de los grupos de poder y de la hipocresía de la ley en un país inestable. Si gustan saber más al respecto, les recomiendo ver los videos que les dejo en el cajón de información, ya que es algo realmente significativo. Conocer el trasfondo y la importancia que le da la juventud a este tipo de expresión como manera de defensa ante una sociedad tradicionalista, corrupta e intolerante. Esta es una forma de escapar de su realidad a un ambiente más tolerante y pacificador. Psychonaut 4 es una banda georgiana formada en el año 2010. Se autoproclaman como post-black metal, sin temor a etiquetas que les puedan poner sus fans. Consideran que las principales influencias para su música son el post-punk, el DSBM y la poesía. Personalmente no los considero estrictamente DSBM, pues siento que su sonido y personalidad no se afianzan del todo para encasillarlos con otro tipo de bandas que realmente caracterizan a este género. Pero cada uno tendrá su visión y es algo a lo que la banda no le da relevancia. Sus temáticas principales son drogas, alcohol, depresión, suicidio, pastillas, sexo, soledad, enfermedades mentales e historias de su contexto en general. Al inicio de su carrera se les ha cuestionado por qué razón las drogas y el alcohol priman en sus letras. Han contestado que simplemente es su vida reflejándose en su música. Utilizan 3 idiomas en sus letras: georgiano, ruso e inglés. Origen del nombre: Psychonauta, término añadido por Graf von Baphomet, hace referencia a un ser que explora las profundidades de su mente a través de drogas psicodélicas, mientras que el 4 fue añadido por André, uno de sus fundadores, haciendo referencia al número de mesetas del dextrometorfano. Los miembros oficiales de la banda actualmente son Graf en las voces, Glix en las guitarras, Drifter también en guitarras y voces adicionales, Nifo en la batería y los últimos en añadirse a la banda, SD Ramírez en la guitarra y voces,
y Alex Minadby en el bajo. Adicionalmente, en el último trabajo se une como guitarrista Georgi Kortsakia. Su primer baterista fue Borger, mientras que André se encargaba del bajo. Él es considerado un miembro fundador importante de Psychonaut 4, quien además aportaba con composición y letras en su inicio. Pero, ¿cómo inició la banda? En la capital de Georgia, Tiflis, amigos de origen ruso y georgiano cruzaban sus caminos. Todos ellos bajo el umbral de haber crecido en realidades difíciles por un contexto social sombrío, dolores, adicciones y demás. Cuentan que la banda se formó en junio de 2010, después de que Graf conociera a André en un concierto. Le habían comentado que era un buen guitarrista y él se encontraba interesado en formar una banda de DSBM. André no estuvo muy interesado ya que se encontraba ocupado con otros proyectos. Sin embargo, tras irse conociendo un poco más, accedió. Graf ya conocía a Gleeks y a Drifter y les pidió que se unieran, ya que tenían gustos en común. Su amigo Borger pidió unirse a la banda, pero solo los acompañó 3 meses en la batería. Su primer ensayo fue el 17 de julio de 2010. Su idea era tocar en vivo y transmitir música honesta que desahogara todo lo que cargaban en su vida. Sus letras se veían inspiradas por viajes a través de sustancias, el alcohol y las sensaciones negativas, depresivas y de desprecio que les causaba su ciudad. Con la pasión musical en común y teniendo diferentes influencias, André, Graf, Nifo, Drifter y Gleeks se reúnen en 2011 y crean su primer demo, 40%, el cual salió en formato cassette y en edición limitada a 100 copias bajo el sello Depressive Illusion Records de Ucrania, gran fuente para bandas nacientes de Depressive Black Metal y Black Metal de la época. El título se debe al porcentaje de alcohol en el vodka, pues creyeron que es el mejor nombre para un demo de una banda influenciada por el alcohol. Una de las ediciones especiales incluyó cuchillas y parches. Los 3 temas publicados no encajaban exactamente en un género. Riffs potentes, gritos desgarradores, toques melódicamente agresivos y secuencias suaves que rompían en ira marcaron una huella que llamó la atención de muchos oyentes. La controversial Parasite incluía una receta de cómo los músicos preparaban lo que se interpretaba. Después de dar a luz a sus primeros 3 temas, la gente empezó a intentar etiquetarlos y hasta compararlos con lo más similar que se podría acercar a su sonido, sobre todo con Life Lover. Sin embargo, mencionaron en entrevistas que pese a que es una banda que les gusta mucho, no intentan ser una copia de ellos. Y sin duda es algo que se encargaron de demostrar a la perfección en el futuro. Un año más tarde se unen a Eurythmy y Unjoy en el split Tired, Numb, Still Alive, donde participan con un gran cover a Life Lover y un tema original totalmente desgarrador, Drop by Drop, cuya letra encarna a flor de piel el dolor de un niño maltratado y abandonado. Sobre esta, Graf opina: mi canción favorita es Drop by Drop. Esta canción es muy personal para mí. He puesto todos mis sentidos y emociones en ella. Esta canción está llena de dolor y odio.
Finalmente, 2012 es el año en que sale a la luz su primer trabajo de larga duración, incluyendo los temas antes publicados. Have a Nice Trip contiene 11 temas alucinantes que los proclaman como una banda particular y llena de matices bastante originales en sonido e ideas, además de mezclar 3 idiomas. Lo sacaron bajo el sello de Press Evolution Records y en esta ocasión con 500 copias en cassette. Fue grabado y mezclado en el estudio de su amigo Alex Manatti, quien en un futuro sería su bajista. Este trabajo, lleno de pasajes sumamente deprimentes, de otros llenos de explosiones iracundas que llegan a rozar con una insana alegría al finalizar el álbum, van marcando más su temática realista, donde la influencia de su cotidianidad tiene gran relevancia. Además de que fue el punto de partida para que empezaran a ser reconocidos a nivel internacional en el underground, con muy buenas críticas. Tuvieron gran difusión en internet, donde sorprendieron a muchos oyentes, entre ellos al público latino. No todas las letras de este álbum fueron publicadas pese a la curiosidad de los fans, y a la vez publicaron su primer video oficial, Lethargic Dialogue. En 2013 anunciaron que supuestamente iban a dar su último show en Old Cinema Studio en Tiflis. Sin embargo, sus miembros llegaron a ciertos acuerdos y decidieron continuar y publicaron 2 grandes temas en el split The Great Depression 1 junto a reconocidas bandas de black y depressive como Dotsford y Happy Days, agregando exquisitos temas a su repertorio como My Despair Can't Be Explained y World of Pain and Hate. En ellos expresan la miseria de su autodestrucción y cuánto les repugna el hiriente mundo en el que habitan. En 2014 lanzan otro cover, esta vez de un clásico, I Wanna Be Your Dog de The Stooges, en el single Free Portion of Madness 1, donde el guitarrista S.D. Ramírez o S.D. Ramírez se une a ellos. En 2014 siguen de la mano de Splits junto a Cheerful Depression, Smoking Culture y Hover, sumando a su repertorio The City That Loves You y Bad Morning, donde vuelven a recalcar la repugnancia y perdición que sienten en su ciudad.
Un año después, Urban Negativism aparece junto a grandes compañeros de su estilo, Ofdrika, Van Helga e In Luna. Al mismo tiempo publican su segundo video, I Measure Time with Milliliters, también conocido como La Decadence 2. Con sus 3 temas de gran calidad, marcarían también un punto de inflexión para una nueva era del crecimiento de la banda. Después de trabajos divididos, covers y demás, la banda continuaba con gran actividad y preparaba a sus oyentes su segundo trabajo de larga duración. Con un concepto más sólido y lírica que filosofa con temas más profundos, en 2015 lanzan su nuevo álbum, esta vez bajo el sello austriaco Talheim Records. Con gran calidad en sonido y letras, este capturó grandes grupos de fanáticos, desde su impactante portada hasta la conmoción de sus fabulosos 12 temas que componen el disco, sin olvidar su característico intro. Siendo fieles a sus raíces, con la voz de Graf igualmente desgarrada y profunda, titulan su nuevo disco como Dipsomania, lo cual hace referencia a una patología que se caracterizaba por excesos de locura que empujaban al dipsómano a ingerir sin control todo tipo de bebidas alcohólicas. El trabajo fue una fuente de emotividad, decadencia y sonidos realmente trascendentes, marcando la huella definitiva para que Psychonaut 4 no sea visto como una banda más del montón, que empezaba a conmover de una manera bastante choqueante en las realidades de sus escuchas en todo el mundo. Con títulos atrevidos como Suicide is Legal, We Will Never Find a Cure, que se volvió una frase muy representativa, How Much for the Hope, y temas que se volvieron himnos para sus fans como Personal Forest, Alcoholism, Don't Leave the Room, Eyes of a Homeless Dog y muchos más. Su madurez como banda, temáticas que continuaban siendo desgarradoramente sinceras, pero quizá con letras más poéticas y de una complejidad superior musicalmente, sin dejar de lado la mezcla de ambientes bipolares, sonidos deprimentes y explosivos, convirtieron a este álbum en una pieza bastante reconocida que caló hondamente en sus seguidores y atrajo muchos más. Los tópicos de sus temas continuaban narrando historias desesperanzadoras sobre pastillas, adicciones, desconsuelo, encierro, el sinsentido de la vida y una profunda depresión mental. El apoyo por parte del público que se identificaba con ellos empezó a explotar, sobre todo a través de redes sociales, donde la banda siempre se mostró abierta al cariño que se les dedicaba. Este también sería el último trabajo en el que André los acompañaría. Sin dejar descanso para el éxito que causó Dipsomania, decidieron lanzar en 2016 a su predecesor, Neurasthenia,
otra obra de arte. Nuevamente, ahondando en vivencias sobre trastornos y anécdotas dolorosas, sobre lidiar día a día con pensamientos insanos interminables, dando vida a odas como Sweet Decadence, Too Late to Call an Ambulance y Thoughts of Death, canciones construidas con tanta crudeza y realismo que fueron recibidas con ansias por sus escuchas. Este disco se limitó a 1000 copias, nuevamente en Tell Him Records. Sin duda, las letras de este álbum continúan en esa línea de crecimiento en todo sentido, puliendo la belleza desgarradora que empezaron armando desde sus primeros trabajos. Neurasthenia también incluye historias íntimas, donde tuvieron influencia giras que realizó la banda en aquellos tiempos. También extractos de diálogos de personas dando sus testimonios de intentar quitarse la vida. La portada es una mezcla de imágenes donde se denota la belleza, excesos, la inocencia y la muerte. 1 hora y 12 minutos de pura música hermosa y decadente. Oh my darkness, my painful garden. Oh my darkness, oh my sweet decadence. Oh my darkness, my painful garden. Oh my darkness, oh my sweet decadence. Oh my darkness, my painful garden. Oh my darkness, oh my sweet decadence. Oh my darkness, my painful garden. Oh my darkness, oh my sweet decadence. For the next song, tonight we have a very special guest. Miss Lord right from the Zone of Depression. Sus 2 últimos trabajos continuaban la cadena de contar anécdotas de seres torturados. Decidieron descansar un poco de 2017 a 2019, únicamente colaborando en la canción Heroine junto a Podcast Triumph y en el split Children of the Night junto a los franceses Nocturnal Depression, quienes ya eran insignes en ese tiempo dentro del DSBM. Además de que Graf ha recalcado en varias entrevistas su amistad y admiración por la devoción musical de Lord Lockred. En este trabajo reversionaron un tema de la banda contraria. La colaboración fue algo muy emocionante para sus fans. Esta vez se tomaron un poco más antes de sacar a la luz lo que traían entre manos. En 2020, en plena crisis por pandemia, aparecen en internet 2 singles que, a mi parecer, empiezan a marcar el inicio de una nueva era, de un renacimiento triste y más viejo en Psychonaut 4. El primero, Tbilisian Tragedy, el cual nos clava directamente a uno de los fantasmas principales en su música, su ciudad,
y todo el dolor de su historia, el pasado desgarrado que tiene al presente como una herida que no se ha cerrado. Creo que es una de las cosas más personales que la banda ha gritado al mundo y donde otros temas le darían la mano para continuar desarticulando esta temática. Yendo del macro al micro dolor aparece Sana, 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 cura, cura, cura. Grandiosa en melodía y bastante dolorosa, cuyo video ayuda un poco más a entender la tristeza de la inocencia infantil que crece en un medio hostil. Es herida, se hiere y herirá. Una obra realmente conmovedora que llamó mucho la atención del público por su título en español. Finalmente, el 31 de octubre ve la luz su álbum Beautiful, donde priman sus letras en georgiano y canciones sumamente crueles como Dust, The Enemy, que complementan a Tbilisi Tragedy, con una pizca de jazz moribundo y un video muy poco apreciado por su enorme contenido y calidad. Se los recomiendo si no lo han visto. Horrores de su contexto como la pobreza, la guerra y el abandono son la clave para entender el álbum. También se convierten en una respuesta del porqué de Psychonaut 4, porque sus tópicos, sus tragedias, adicciones y demás. La banda abre su corazón para entenderlos mucho más allá y toda su obra se vuelve más sangrante aún. Sin embargo, en su penúltimo tema, una pequeña gota de esperanza es derramada y basta para cautivar nuevamente a todos aquellos que nos sentimos identificados con ellos. Es aquí que parecen cerrar una hermosa etapa donde se explayaron con cada una de sus partes quebrantadas más conmovedoras. La edición de vinilo incluyó el cover Out of Mind de la banda Nigo SSS. En 2022 lanzaron una compilación de varios de sus temas y covers insignes mediante un sello independiente. Lo titularon Scrapes from the Past y en 2023 publicaron un single digital realizando un cover de Tiamat con el tema So Much for Suicide. En 2024 su silencio se tornó más oscuro. Se supo que desde años anteriores varios de sus integrantes tuvieron problemas en su vida personal por las drogas, encarcelamientos y demás. Debido a estas imposibilidades, Graf tuvo que suspender por completo sus actividades con la banda, quienes intentaron salir adelante sin su compañía. Lograron continuar con varias giras y visitaron Latinoamérica por primera vez en el Candelabrum Metal Fest de México, gracias a la ayuda de Lord Lockred de Nocturnal Depression, quien se encargó de ser el vocalista en sus últimos eventos. Pese a que muchos fans mexicanos anhelaban ver a Graf en escena, prestaron gran apoyo y emoción al verlos en su tierra, mientras que muchos otros países de América del Sur demandaban verlos también. En medio de esto, para sorpresa de muchos de sus seguidores, empiezan a aparecer los singles By Me y Fikrevi Matsukrisa. Estos títulos como partes del nuevo trabajo llamado Of Morning, el cual es lanzado oficialmente el 25 de octubre de 2024, con artes llenos de dolor y luto total, haciendo referencia a su título. Aquí ingresa Georgie como apoyo en las guitarras. Este nuevo disco consta de 6 pequeñas partes y no contiene letras en inglés, únicamente en georgiano. Es inevitable decir que es uno de los álbumes más débiles del grupo, débil en un sentido bastante triste.
ya que es notorio cómo los problemas personales de la banda se encuentran en un nivel tan peligroso que el dolor que los inspiraba se torna un sobreesfuerzo. Considero que particularmente Graf es quien hace notorio esto en su voz, pues parece que quisiera dar su último aliento y no tuviera fuerzas para gritar. Nada más lejos de la realidad, pues si hablamos de sus letras, es evidente que el álbum está inspirado en una tragedia personal que se encuentra afrontando desde hace un par de años. No entraré en detalles al respecto, pues es un tema muy delicado, del que cada uno formará su criterio. Pero la pérdida, el luto y la culpa es su inspiración máxima para haber liberado este trabajo. La música tampoco innova ni experimenta para clavarse en la mente de sus seguidores como en sus anteriores trabajos. Quizá un par de pasajes de By Me y la tristísima Sim Repshi logran pequeñas conmociones en la psique. Muchos oyentes fieles agradecieron este desahogo y mostraron su apoyo, mientras que a otros les pareció que eran puras cenizas de Psychonaut 4. Por ahora, con Graf inestable, pero respaldándolo y esperanzados de que él mismo se recupere de tantas tragedias y adicciones, el resto de la banda se mantiene activa en redes, de hecho anunciando nuevas giras. Se nota mucho que anhelan seguir creando y girando por el mundo, y sus escuchas esperamos de corazón que así sea. Hago una actualización en esta parte ya que empecé a escribir el guión hace un par de años y había grabado hace mucho las voces de este video. Antes de que se anuncie que el vocalista Irakli Kirgitadze sería el encargado de reemplazar a Graf en las giras programadas para Psychonaut 4 desde diciembre del año 2024. Irakli ya tiene una trayectoria musical en el under de Georgia, y su voz es excelente, pese a que se desenvuelve más en otro tipo de géneros, fue una buena opción para poder interpretar los temas de la banda. Sin embargo, tras su anuncio, los fans mostraron respeto hacia su talento. Una parte del público que entendió la complicada situación del grupo respaldó su ingreso a la banda con algo de preocupación y nostalgia por su voz original, mientras que otra parte exigía conocer más sobre el porqué de esta decisión y opinando que la voz y el sentimiento de Graf jamás podrían ser reemplazados. En todo lo que va de este año, Irakli ha hecho un excelente trabajo en escena y la banda ha podido continuar con presentaciones importantes dentro y fuera de su país, incluso involucrándose un poco más en eventos masivos donde bandas icónicas de muchos géneros se presentan, tales como el Tiflis Open Air. De esta manera, la banda continúa publicitando su mercadería, toques y más. De momento, la salida de nuevo material es difícil e incierta, mientras que la esperanza de volver a ver a la formación original en vivo, lamentablemente, no se ve cercana. Una vez conocido el contexto de la banda, su historia y su trabajo musical, me parece importante analizar la notoriedad que le han atribuido sus oyentes, sobre todo en América Latina. Y creo que la respuesta es bastante sencilla: su contexto. Pobreza, inestabilidad social, económica, desempleo, migración, corrupción y un muy precario sistema de salud es algo tristemente real en la mayoría de los países de nuestra región. Esto, sumando a la muy poca importancia que se le ha dado a la salud mental en épocas pasadas y al fácil acceso a sustancias que tiene la juventud en general, provocan que el contexto georgiano y latino se identifiquen y contrasten. Obviamente no estoy diciendo que únicamente esto suceda aquí, pero me parece un punto muy fuerte para explicar el impacto de su música en este sector. ¿A ustedes qué les parece? Todo esto sumando a sus melodías que se niegan a encajar en un solo estilo, la experimentación con nuevos instrumentos y, pese a lo doloroso que puede ser, tomar elementos culturales de su país de origen para destacarlos, complementan a que el grupo continúe su evolución y siga siendo llamativo ante el mundo, sin olvidar destacar la belleza de su lírica, tan abrumadora, realista y poética a la vez, que muchas veces en épocas oscuras uno la escucha como si se tratase de un amigo que te entiende,
que también sufre y a través de la música te acompaña. Es algo que cabe destacar mucho respecto a este tipo de géneros. No olvidemos su gran calidad musical, su implementación de varios instrumentos y el experimentar sin ningún temor, solo dejarse fluir, yendo de partes melódicas, por pasajes muy agresivos y a la vez por una belleza etérea. El hecho de no encajar en un solo estilo, de dejarse ser, es algo muy valioso. Por eso pienso que la pasión hacia esta banda ha sido bastante relevante. De hecho, sus miembros siempre han sido abiertos en redes con sus fans y han agradecido el apoyo masivo que han recibido en artes, tatuajes, tributos, covers y más. Siempre reciben esto con mucho cariño de todas las partes del mundo de donde lleguen. Algo sumamente importante que se han esforzado en transmitir a sus fans es que ellos de ninguna manera quieren promover el uso de sustancias y autodestrucción en general a sus seguidores. De hecho, en múltiples entrevistas les piden que se cuiden, incluso en sus letras, y piden que su música sea vista como las historias, demonios y realidades de la vida de ellos. Ellos cuentan su historia. Es su forma de gritar al mundo su dolor, su terapia y modo de sobrevivir a través de melodías, mas no una forma de predicar la vida de otros. Мы как группа не пропагандируем ни суицид, ни нанесение вред своему самому здоровью, ни употребление наркотиков. Наша жизнь – это наша. Мы рассказываем ее публике. Мы не хотим, чтобы кто-то принимал это как какое-то руководство к действию. Нет, это надо читать наши тексты, видеть наши выступления, это как документальный какой-то фильм, да, каких-то лиц. Слава Богу, конечно. Не друзья. Ищите все свои источники проблем. Начинайте диалог с самим собой. Называйте все своими именами. Спасибо большое. Я хочу вас видеть всех живых. Спасибо. Счастливо. Спасибо. Creo que por esa razón gustan tanto de recibir cariño de sus oyentes y lo agradecen siempre. Quizá el amor que les faltó de otras maneras ahora les llega a través de su arte y desde muchos lugares, de personas con historias similares o conmovidas por ellas, a un país pequeño, conflictivo y triste, donde su música deja una huella imborrable en miles de seres. Alguna información importante y curiosidades de la banda son las siguientes. A pesar de que la mayoría de sus miembros son georgianos y todos se consideran hijos de Tiflis, Gleeks y Graf son rusos. No olvidemos también que Rusia es parte importante de Psychonaut 4 y allí también constan con mucho apoyo, dejando de lado cualquier punto de vista político y recalcando que solo existe unión musical. Su logo, bastante característico y apreciado, fue hecho por el diseñador Christoph Spachel. Las portadas de sus álbumes fueron realizadas por los siguientes artistas. Sus iconos más usuales son las inyecciones y las mariposas, donde también colaboró el artista James Campbell. Varios de sus miembros han destacado su amor e influencias por el black metal, destacando especialmente el black metal francés, mucho post-punk, trip hop, hip hop de la vieja escuela, dark ambient, música clásica, folklore georgiano y música electrónica, sobre todo Graf, quien gusta mucho del género. De hecho, ha sido DJ en varios antros de Tiflis y menciona que le encanta bailar, pues le ayuda a desfogarse de muchas emociones. De ahí nace la Decadence. Además de haber apoyado mucho el lema We Dance Together, We Fight Together. Según el portal musical Last.fm, estas son las canciones más escuchadas de la banda. Han realizado giras por muchas partes de Europa y Medio Oriente y la acogida ha sido grandiosa, además de la que tuvo en México y que inspiró a la esperanza de verlos en muchos otros países latinos.
Quien toca el acordeón en varios de sus temas es Eddie Ramírez. Han realizado conciertos junto a Lord Lockheed de Nocturnal Depression, donde colaboraron en ciertas canciones, teniendo una relación muy estrecha con él, mucho antes de invitarlo como vocalista. Se han vuelto una de las bandas más respetadas musicalmente hablando en toda Georgia. Han contado con colaboraciones familiares en su música, como la abuela de Eddie Ramírez cantando improvisadamente en el tema Song Written in Paris. Graf es sin duda uno de los vocalistas más versátiles y poseedores de una de las voces más desgarradoras de los últimos tiempos en el metal. Esto ha hecho que muchas bandas nacionales e internacionales quieran su colaboración en estudio y en vivo. Algunas de ellas son estas agrupaciones. Otros proyectos de los miembros son Amnivel, TSRE y Signs. Según varios sitios de la web, algunos de los países donde son más escuchados son Turquía, Polonia, México y Chile. Han realizado los siguientes covers en orden cronológico. En varios portales musicales se puede confirmar que el tema más escuchado de la banda es Too Late to Call an Ambulance. Son una banda muy apreciada en vivo, desde sus inicios en pequeños bares hasta grandes festivales en Europa y en su país, donde toda la banda, sobre todo Graf, tienen una conexión muy especial y sincera con el público, y que sin duda resulta exóticamente bello para sus oyentes en todas partes del mundo. También me hubiese gustado brindarles más información de entrevistas extensas de la banda, sin embargo la mayoría se encuentran en georgiano y sin subtítulos. En vivo y en estudio también han colaborado con músicos como Kim Carlson, Dimna Lotpa, Illuminated, Lord Lockheed de Nocturnal Depression, por supuesto, y en su último álbum con Matthias, guitarrista de Harakiri for the Sky.
ustedes, ¿qué otras curiosidades conocen de este grupo? Bien, para finalizar les presentaré mis 8 recomendaciones. Aparte que ha sido bastante difícil decidir, pues realmente es una banda que aprecio muchísimo. Sé que gran parte de ustedes me conocieron gracias a muchos temas que subtitulé de ellos en mi antiguo canal, hace muchos años. Y en verdad el amor que les ponía a esas ediciones era bastante especial porque el aprecio a su música es muy genuino. Intenté realizar la lista, no tiene un orden específico. Estas son las menciones honoríficas antes de empezar. My Despair Can't Be Explained, Drop by Drop, Song Written in Paris, Tbilisi Tragedy, Sana Sana Sana, Cura Cura Cura, Thoughts of Death. No sé exactamente cómo pronunciarlo, pero lee. Alcoholism. Parasite. Sweet Decadence. Pseudo. Don't leave the room. Eyes of a Homeless Dog. Ведь я никогда не смогу посмотреть. Y para ustedes, ¿cuáles son los mejores temas? Fue un gusto compartir con ustedes este mini documental. Sé que para muchos también es una banda muy especial que necesitaba un video con bastante información en esta plataforma. Además, es una forma más de agradecer a todos aquellos que me conocieron por los videos que subtitulé hace años. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que el video haya sido de su agrado. Sé que es un poco largo, pero es importante para mí transmitir a profundidad todo lo que esta banda emana. Recuerden que el arte es el mejor escape a todo, que la música siempre los abrace. Hasta una próxima ocasión.